Bendiciones, familia. Amén. Gracias a Dios un día más que el Señor nos permite de vida y de todo, gracias a Dios. Aunque a algunos no les está yendo tan bien que digamos, pero Dios está con nosotros en cualquier lugar donde nosotros estemos. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios, Padre Celestial, por el tiempo que nos das, por tu palabra. Señor, permite, Señor, que nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón dispuesto, Señor, y después ayúdanos, Señor, para ponerla por obra. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, en donde quiera que se encuentren, Señor, para la gloria de tu nombre. Así sea. Amén. La clase de hoy, hermano, no podía comenzar mejor, este año comenzando, que con la enseñanza, hermano, del que provee todas las cosas. Porque tiene todas las cosas. Porque todas las cosas son de Él, para Él. Y conforme su voluntad, de las riquezas en gloria, nos bendice a nosotros. Los que confiamos en el Señor, a sus hijos especialmente. Así lo ha prometido el Señor. La clase se va a estar basando, hermano, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Capítulo 10. El expositor nos lleva hasta el verso 28, pero va saltando, va en pausa. Pero entonces vamos a tratar de desarrollar, hermano, hasta donde alcance el tiempo que tenemos. Ahí, porque, hermano, comenzamos que Él, Señor Jesucristo, es el buen pastor. Amén. Hermano, Jesús es la puerta. Aquí hay 2 veces donde el Señor Jesucristo se declara, yo soy. Ya vimos en la clase pasada, el gran yo soy. Y aquí viene el Señor, porque en el Nuevo Testamento el Señor se declara 7 veces, yo soy. O sea que no anden buscando ni investigando por otro lado, ni quién es, no. Él les dijo claramente y nos dice a nosotros, yo soy. Y como siempre hay un pro y hay un contra. Entonces, Jesús, en la parte 2 del expositor, nos dice, Él es el buen pastor. Y aquí viene lo contrario, de que hay uno asalariado. O sea, hay uno en contra. El Señor todo lo da gratis, porque todo es incondicional con Él. Y el asalariado, cuidado. Cuidado. Y Él solamente quiere, voy a usar la palabra quiere, tener un rebaño, porque Él es el único pastor. Amén. Un rebaño, un pastor. Y lo que nos toca a nosotros es seguir al buen pastor. No seguir al otro pastor, sino seguir al buen pastor. Y eso de seguir al buen pastor, hermano, es seguir los pasos de Jesucristo. Porque debemos de imitarlo. Si no podemos imitar al Señor Jesucristo, pues entonces imitemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Y lo único que no padeció el apóstol Pablo, a comparación, voy a decir así, con el Señor Jesucristo, es que no fue crucificado. Y no lo iba a permitir tampoco. Ninguno de los apóstoles permitieron. El que estaba más expuesto para hacerlo fue el apóstol Pedro. Y él dijo, no, si me van a crucificar, crucifíquenme de otra manera, pero no de la manera como mi Señor y Salvador Jesucristo.
Y así lo hicieron. Pero vamos a seguir, porque el versículo donde nos lleva, hermano, en Juan 10:11. Juan 10:11. Porque el buen pastor nos guía y nos sustenta. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, si es que lo creemos. Porque pues, al que no cree, no son posibles las cosas. Pero al que cree, todo le es posible. En el Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros tomamos la condición de ovejas delante del Señor. Dice el capítulo 10, verso 1 del Evangelio según San Juan, comenzando allí. De cierto os digo, es que él venía de un problema, hermano, que había pasado en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, cuando él sanó al ciego de nacimiento. Entonces allí salieron los asalariados. Después vamos a ver quiénes son esos asalariados. Por eso él dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y qué lindo, qué lindo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, él no se mete con las ajenas, hermano. Va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuidado. ¿Qué voz nosotros escuchamos? ¿En qué voz nosotros nos confiamos? En este tiempo, hermano, era, cuando dice el Señor que Él es la puerta, era una situación especial, porque era invierno. El Señor Jesucristo siempre aprovechaba las situaciones reales y físicas, alegóricamente. Se las simbolizaba para que le entendieran. Pero los que oían su voz la entendían, pero los que no oían la voz de él eran porque no eran sus ovejas. Esa era la diferencia, porque este es salteador, y el que entra por otro lado, él viene para hurtar, matar y destruir a las ovejas. Por eso es que nosotros debemos de estar, hermanos, bajo el abrigo del Altísimo, bajo el cuidado de Dios, incondicionalmente, porque el Señor es pastor. Vimos el mes pasado que Él es pastor de ovejas, no de cabritos, no de cabritas, es de ovejas. Y en este caso, hermano, cuando Él le dice que en el verso 3, al pastor
que entra por la puerta, a este abre el portero. ¿Por qué le abre el portero? Porque era invierno y los pastores llevaban sus rebaños a protección, porque la oveja con su lana se empapa y se le dificulta caminar y no tiene protección. Entonces la llevan a un sitio, como al establo, que está protegido, pero allí hay un velador, allá hay un portero. O sea, el pastor deja su rebaño, y el otro pastor viene y deja su rebaño. Y viene otro pastor y también tenía que proteger el rebaño de cada pastor, lo llevaban a ese lugar para ser protegido. Entonces venía el pastor y como el portero ya sabía que era pastor, entonces le abría la puerta y él empezaba a llamar a sus ovejas y nomás les hablaba y él caminaba y los seguía. Ninguna otra oveja de otro pastor lo seguía, porque ellos conocían la voz de su pastor. Aleluya. Mire, la oveja se trata como el animalito más desentendido. Más desentendido. Pero los animales no tienen raciocinio, tienen instinto. Y ellos saben. Cualquier animalito, hermano, que sea domesticado o domesticable, él entiende. Perro, gato, gallinas, ratones, perico, lo que sea. Pero las ovejas oían la voz de su pastor. Por eso que el portero abría la puerta para que entrara el pastor y sacaba su rebaño. El doctor Vernon McGee estuvo en esta región, en el Medio Oriente, y dice que cuando los pastores se juntaban, él lo vivió, que los pastores se juntaban cada quien con su rebaño, y se turnaban velando cada uno. Y cuando era tiempo de que un pastor tenía que partir, el pastor nomás hablaba, caminaba, y las ovejas lo seguían a él. Ninguna que no fuera de él lo seguía. Ninguna. Literalmente testifica él que así lo vio. Y la palabra del Señor lo dice, que así es. Amén. Que así es. Porque el ladrón no viene. Si otro no entra por la puerta, entonces ese no es pastor. Ese va a otra cosa. Va a otra cosa. Y ese es el cuidado que debemos de tener nosotros como rebaño. Porque puede venir aquel que se disfraza. Pero que en realidad es otra cosa. Y el que no conoce la voz de su pastor, presa de él es. Pero Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Y no cualquier pastor. Buen pastor. Amén. Aleluya. Y nos lleva, hermano, a nosotros a meditar, y que creo que todos nosotros hemos escuchado eso, quizás una vez, la primera vez y otras veces. Nadie lo podía decir mejor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, cansa. Junto a corrientes de agua, reposará. Eso es un pastor diciendo esto, y él era
para los animalitos, él era bueno, porque él los defendía de las fieras. Y él hablaba del buen pastor. O sea, él sabía lo que un pastor hace. Él sabía lo que un pastor hace. Y lo decía, y gracias a Dios que lo escribió para testimonio, enseñanza, crecimiento para nosotros, porque no hay ningún otro buen pastor que el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. No hay otro. Porque si nosotros andamos buscando por ahí, por otro lado, entonces vamos por el camino equivocado. Pero el Señor nos guarde, hermano, nos ayude, y su Espíritu Santo nos guíe a la verdad y a la justicia. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, se refería a estos salteadores que adentraban a otros, hermanos, por los líderes religiosos judíos. Yo no sé, pero la Escritura lo dice, que se habían inventado o habían creído o habían creado que habían otros mesías. Y por eso que al Señor, según ellos, lo querían meter en problemas. Y lo querían ver que fallara en una sola cosa para destruirlo, según ellos. Pero eso eran los líderes religiosos, los cuales eran los ladrones y salteadores. El Señor está usando la analogía aquí para semejar y hacer la similitud, porque él en de las ovejas se estaba refiriendo a ellos, no se estaba refiriendo a los animalitos, se estaba refiriendo a ellos. Él lo ponía así en alegoría, que es una cosa representada y simboliza otra cosa diferente. Él decía, y lo dice en el verso 6, la palabra de Dios del capítulo 10. Él lo decía así porque no los estaba tratando como animales. No, él los estaba tratando como eran. Por eso es que la palabra de Dios hay que decirle y hablarla como es, y a los hombres hay que hablarles como son. Amén. Porque lo demás son filosofías y otras cosas que no vienen y ni toman parte en lo que es la verdad, la palabra de Dios. Amén. Porque se nos puede parecer algo bonito y algo hermoso, y podemos caer, porque somos vulnerables. Si es que no estamos firmes en la fe, ni en quién hemos creído, y si no sabemos identificar la voz del buen pastor. Aleluya. Porque si no vamos a caer como aquel artista que le dijo el dueño del negocio: mira, te voy a inaugurar este negocio, pero yo aquí quiero un león, y aquí en la entrada, a la derecha un león, a la izquierda otro león. Así es que practica tu arte, gástenos. ¿No qué? Y ya empezó ahí todo. Venga, mi dinero, ya estuvo. Ah, ¿y eso qué es? ¿El león? ¿No me dijo que lo hiciera el león? No. ¿Y esto qué es? ¿El león? ¿El otro león? Entonces le dice, no. Le dice que ahí entonces, mi dinero yo ya le hice el león. Le digo, eso no es león, es que el león no es como lo pintan. Ahí viene, hermano, de no escuchar la voz del buen pastor.
Y es que, hermano, mira, el ministerio de pastor es completo. Es completo. El que tiene ministerio de pastor, hermano, es porque Dios lo ha llamado, Dios lo ha puesto ahí, Amén. porque Él lo va a respaldar y lo va a empoderar Amén. para, hermano, que guíe a una congregación, a una iglesia, a un rebaño. Aleluya. Amén. A un rebaño, y se lo ha encomendado, no es de él, No. se lo ha encomendado, y por ese rebaño va a tener que rendir cuentas. Amén. Buen pastor, no el asalariado, el que va solo por Dinerito. y aquí se tiene que caer con tanto, porque se tiene que caer con tanto, y si no, ni en foto. Es comulgado. Y no me importa. Yo he escuchado a un ministro, pastor. Digo así. Todos los que salen de aquí se van para otro lado. A mí no me importa dónde estén, aquí le tienen que caer con su dinero. Mire, hermano, ese es un tema bien delicado. Sí. Bien delicado. Porque tocar eso del asalariado, o sea, estamos hablando de finanzas. Hablar de finanzas dentro de una congregación, hay que estar completamente metido en la presencia de Dios y la alianza y la guía del Espíritu Santo de Dios. Y estos así lo hacían. Y ahora existen también, hermano. Existen. Hoy en día hay de los salteadores, de los que no entran por la puerta, entran por otro lado, a robar. Pero es una explicación donde estos, los salteadores, porque son ladrones y salteadores, ellos van y agarran la oveja. Al agarrar la oveja y llevársela, viene la primera acción. Se la robaron, porque no eran de él no era pastor. Se la robaron. Después la mata. Y después que la mata, la asa, la cocina, la fríe, se la come, la destruye. Ve el Señor cómo lo simplificó. Desde el Antiguo Testamento. Porque los pastores han existido desde que existen las ovejas. Y le dijo el Señor así a estos. Diferencia entre el buen pastor y el que va tras el dinero, el que va tras sus propios intereses, su propio beneficio, y que le interesa que la oveja se quede sin comer, pero él tiene que tener en abundancia. Vino, esto es Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel
que se apacientan a sí mismos. Pastorcito. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pregunta el Señor. Ellos se apacientan a sí mismos. O sea, yo. A sí mismo. Bueno, ¿y cuál es el oficio del pastor? Apacentar los rebaños, las ovejas. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Les pregunta el Señor. Aquí es donde Él destruye. Mire. Coméis la grosura, por eso se la roba para comérsela. Coméis la grosura y os vestís de la lana de la oveja. La lana, aquí se visten de la lana, ¿verdad, hermano? De la lana. ¿Ah? La engordada degolláis. No, usted tiene un buen trabajo, usted gana bien, tiene que caerle con más, hermano. Esta es la clase de pastores que está diciendo aquí. La engordada, la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No las pastoreas. No fortalecisteis las débiles. Por eso le digo que el ministerio de pastor es un ministerio completo. Completo. Que el Señor ayude a los pastores. Quiera que estén, los bendiga y los fortalezca. Y los empodere para la gloria de Dios. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida. Se fue, que se vaya. Adiós. No buscaste la perdida. Esto, hermano de pastores, hermano, nos conviene hasta nosotros. No en el ministerio de pastor, pero sí envueltos en el ministerio. Predica la palabra del Señor. Enseña la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. Acepta al Señor. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Búscala. Búscala. Síguela. No, yo ya le hablé, ya todo eso, ya. Bye. No, no es así. El apóstol Pablo llegaba, predicaba, enseñaba, enviaba. Vayan a ver cómo está ese rebaño allá en Éfeso. Vayan a ver cómo está ese rebaño allá en Corintios. Quiero saber cómo está el rebaño aquí, porque él andaba formando otras congregaciones. Pero él estaba pendiente. Y como no puedo ir, así es que mira, Timoteo, mira, Tito, aquí, llévales esta carta a los hermanos de allá. Pendientes de lo que él había llevado, habían aceptado, y por lo tanto tenían que ser alimentados. Buscados. Eso es
lo que hace el buen pastor. El buen pastor. Dice, no buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Maltrato. Maltrato. Y andan errantes por falta de pastor, de quien los guíe, de quien los alimente, de quien las cuide. Que ellas sepan de que hay alguien que está pendiente de ellas. Por eso que las ovejas oyen la voz del buen pastor y lo siguen, porque saben que con él pueden vivir, estar confiadas, porque él las va a cuidar. Amén, aleluya. Las va a proteger. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Eso es el trabajo o el producto que saca el mal pastor. Y el Señor nos dice en el verso 8 de aquí, dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Apacentaron es alimentar, hermano. Ellos se alimentaron solos, se suplieron de todos los beneficios que tiene la oveja, pero no las cuidaban. El cuidado, hermano, encierra varios aspectos. Ahí tiene que tener cuidado, ¿verdad? Que usted a su nene, a su bebé, niña, estar pendiente de cuidarlo, de todo. Desde darle su alimentecito, su tachita, su teta, biberón, como se le llame, hermano. Y ya después hacerle su budín y todo. Va comiendo, va alimentando, cambiarlo, vestirlo, calzarlo, protegerlo. Y sobre todas las cosas, darle amor. Si no hay eso, hermano, hace falta el ingrediente principal. Los adversarios, los asalariados, los que se roban las ovejas. Hermano, los que no les importa. No les importa el rebaño. No les interesa en lo mínimo tener cuidado de las ovejas. Porque ellos están confiados en sí. Me llegó una oferta, el hermano Pedro se lo he dicho. Recién nos acabamos de mudar para Canston. Y como estábamos en el parque, entonces una persona me tocó esa vez dar la clase a mí allá en el parque. En el San Valley estábamos. Y me dice un hermano amado de la iglesia, mira, me dice, fíjate que tengo a alguien que quiere hablar con vos. Entonces le digo, ¿y quién es? Entonces me dice, ven, me dice, te lo voy a presentar. Vamos a ir aquí. Todo eso me dice, mire, nosotros necesitamos una persona como usted. Yo ya lo escuché. Mire, necesitamos como usted. Véngase acá, mire. Tiene casa, tiene auto, tiene templo, tiene congregación,
va a tener su cheque. Y si no está casado, le ponemos su esposa. Pero eso sí, tiene que decir y hablar lo que nosotros decimos. Bye. Bye. Y estaba aquí cerca. Era una gran tentación, pero gracias a Dios. Buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas lo siguen. Y la llama por su nombre. La llama por su nombre. Es que la conoce. Es que el Señor Jesucristo, si Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente, omnipotente. Sabe, conoce y está en todo, hermano. Amén. En todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. El ministerio, hermano, del pastor aquí es cuidado del rebaño. El rebaño es de Dios. Amén. El rebaño es de Dios. Y Él incluso está en el rebaño de Dios. David lo simplificó y lo puso así. Bueno, yo soy pastor de las ovejitas aquí de mi padre. Entonces, pero Jehová es mi pastor. Entonces los pastores están bajo el buen pastor. Amén. Porque también Él los guía. También Él los cuida. También Él los fortalece. Qué lindo es nuestro Dios al representarse, hermano, como el buen pastor, como la puerta de las ovejas. Porque si Él no abre la puerta, las ovejas no salen. Dice, yo soy la puerta. Dice el versículo 6. Estamos en Juan capítulo 10. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Porque les decía en alegoría. Ellos se fueron a lo físico y no a lo que el Señor les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esto se refería a los líderes religiosos judíos. 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Primer beneficio. Entrará y saldrá y hallará pastos, o sea, alimento. Alimento, si podemos decir en animalitos, literal. Espiritualmente, alimento espiritual. Porque es libre. Sale y entra por la puerta. Porque el Hijo los ha libertado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, beneficio más grande que ese es que es vida eterna. Es vida eterna con el Señor. Es el beneficio más grande. Es la culminación. Va a tener vida en abundancia. O sea, no va a morir. No va a morir.
El cuerpo está establecido que muera. Esto va a morir. Esto aquí se va a quedar, y tanto que lo cuidamos y alimentamos y gastamos y los maquillamos y tantas cosas. Polvo eres, y al polvo vas a regresar. Así que olvídate que te vas a llevar tu dientito de oro, porque no te lo vas a llevar. Te lo van a saltear. Porque yo soy el buen pastor que la vida da por sus ovejas. Por sus ovejas. David nos dio el ejemplo. Él no le temía al oso, no le temía al león, no le temía a nada. Jesucristo aquí está anunciando el sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque Él iba a dar la vida por las ovejas, por su rebaño. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya Él estaba anunciando, hermano, que iba a morir por el rebaño. Y había en eso, hermano, un rebaño. Un rebaño. Lo dice aquí la Escritura, lo vamos a leer, lo voy a simplificar así. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Era su rebaño, pero no escucharon la voz de Él. Pero los que la escucharon, ven y sígueme. Inmediatamente dejaban todo y lo seguían porque conocieron que era la voz del buen pastor. Amén. Gloria a Dios. Todos los discípulos, hermano, estaban en sus tareas, en su crecer, en sus trabajos. Y uno de ellos, Leví, que yo pienso que ha de haber sido el que, pero no lo pensó, porque Leví era el que manejaba el tesoro. Pedro, empresario, se aventó de la barca y se fue con el Señor junto con Andrés. ¿Sí? Escucharon la voz del buen pastor y ¿qué pasó? Lo siguieron. Lo siguieron. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y corre, huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A la débil la arrebata, la despedaza, se la come y todo eso. Y las que están más o menos ágiles corren. Se dispersan. Pero este es el del asalariado. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. El año pasado acaba de terminar, pero como creo que fue el mes de agosto, si no me equivoco. Si me equivoco, perdóname, Señor. Le pregunté a una hermana, así le dije, ¿y qué tal el pastor? Le digo, el pastor, tal, no voy a decir su nombre. Entonces, no, me dice, él ya no está allí. Le digo, ¿ya no está allí? ¿Qué? ¿Se murió? ¿O que ya se fue con el Señor? Todo eso ahí. No, me dijo, la iglesia no le quiso pagar lo que él pedía. Se fue. Así es que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otra vez anunciando el sacrificio del Señor Jesús por sus ovejas. Por sus ovejas. ¿Ah? Y miren qué bendición. Qué bendición. Él tenía su rebaño natural. Él tenía su rebaño natural. Pueblo elegido, escogido de Dios. Ahí vino. Ahí vino.
Pero les dice así, y esta es la bendición, hermano, grandísima, que si no la aprovechamos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se disfraza de oveja y por dentro es el salteador, el que roba, el que mata, que destruye, el lobo rapaz. No va a andar preguntando nada. Pero le dice el Señor, mire qué lindo, hermano, verso 16. Verso 16. Este verso tiene, hermano, la esencia para nosotros del amor tan grande de Dios para este pueblo. Un pueblo que no tenía parte ni suerte para los demás. Solo Israel era solo para Dios. Y no había más. Pero el buen pastor dijo y dice, escrito, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos, no son hebreos, no son israelitas, no, dice, no son de este redil, aquellas también debo traer, aleluya, gloria a Dios, y oirán mi voz. No tenía duda, el Señor no tenía duda, y oirán mi voz, y como al oír la voz de Él, lo van a seguir, entonces habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. De ambos establos, voy a decir así, de ambos establos hizo un rebaño. Ese rebaño unido se encontrará en el cielo. En el cielo. Porque de toda tribu, lengua, nación, de los 4 puntos cardinales de la tierra, el Señor va a levantar a su rebaño. Amén. Judíos y no judíos. A todo el que ha escuchado su voz y lo ha seguido. Ese es el rebaño y allí es donde se va a cumplir un rebaño, un pastor. Amén, aleluya. En la presencia de Dios. Allá no va a haber necesidad de nada. De nada. Ni preocupaciones de nada. Pastoreados por el buen pastor. A todos los que fueron redimidos por su sangre. Incluso hasta los que van a salir de la gran tribulación, incluyéndolos a ellos también. Porque no, el Señor no miente. Él lo ha prometido y así lo va a hacer. El gran pastor de Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. En el cielo. Ese pastor está en el cielo. Por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque puso su vida por las ovejas. Nadie lo puede hacer, ni lo pudo hacer. Solamente
el Hijo de Dios, Amén. nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que venía de la aceidad de Dios, aquel que recibió del Señor. Él le dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mis ovejas, yo la pongo, porque de mi Padre he recibido esto. Ya viene la aceidad. Pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Amén. Aleluya. La puso en la cruz del Calvario. Pero en la tumba, aleluya, al tercer día, Aleluya. ya no estaba ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no estaba ahí. Porque tiene el poder para ponerla y el poder para volverla a tomar. Eso es, hermano, existencia propia. Tener vida en sí mismo. Cuando el Señor se dio a reconocer, hermano, porque le llamaban, tenía otros nombres, el Señor, pero cuando Él se dio a conocer como Jehová, hermano, se dio a conocer, yo soy. No le pedí a nadie, ni nadie me da. Yo soy. Existencia propia. Eruditos científicos y todo eso. Estaba leyendo una edición donde una persona bastante conocedora, ciencia, y dice, tengo 30 años de estar en esto y esto, y no doy, investigando al Señor, investigando a Jehová, dice, y no doy, porque todo lo que Él lo ha hecho, lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. No daba el científico, ni ha dado todavía, si es que no se ha muerto. Y ni va a dar. Solamente si se arrepiente, oye la voz del buen pastor y está en la presencia del Señor, entonces sí, porque la vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Aleluya. Miren qué lindo, hermano. Y eso es para nosotros también. Eso es para nosotros también. En ese tiempo, hermano, se hacía una fiesta en el verso 22, cuando estos judíos también siguen rechazando al Señor y otra vez andaban su costalito de piedras para dar, entonces celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, por eso es que estaban protegidas las ovejas en el establo, hermano, porque era invierno. Y esta celebración la hacían, hermano, cada año. Y ya sea que era dedicación del templo, porque a eso se dedicaba, o la purificación del templo. Y otros le llaman la fiesta de las luces, porque era en el mes de Kisli, al 25 días del mes de Kisli, que para nosotros es el mes de diciembre, ellos hacían esta dedicación. Y en todas las casas de los judíos, hasta el día de hoy, ponen luces en las ventanas y en las puertas. Ahí el Señor aprovechó, voy a decir así, aprovechó el tiempo, el lugar, para decirles, yo soy la luz del mundo. De esa fiesta, yo soy la luz del mundo. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, hermano. Hasta el día de hoy. Y nosotros hemos seguido esas tradiciones también, ¿verdad? No somos judíos de sangre real, pero ahora hemos sido injertados en el olivo natural. Amén.
Gloria a Dios. en el olivo natural. O sea, somos parte del pueblo de Dios. Y somos hijos no engendrados por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que nuestro hermano mayor se llama Jesucristo, Gloria a Dios. que tampoco fue engendrado por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Padre eterno, gracias Señor por el tiempo que nos has dejado en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todas tus bondades, por tu misericordia. Todos los beneficios, Señor, que nos das a cada día, Señor, a cada momento. Padre, gracias. Guarda, Señor, a tu pueblo. Síguelo bendiciendo, Padre. La familia de cada uno, Señor. Padre, en donde quiera que se encuentren, sigue bendiciendo a tus hijos, a tu pueblo. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Conforme a tu voluntad, que así sea. Amén y amén.